Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre la Trinidad. Padre, ¿qué es el misterio de la Trinidad? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un misterio? Sí. Un misterio es algo que nos supera, es algo que supera la razón. Eso en el plano humano, todo lo que nos supera, que va más allá de nuestra inteligencia, es un misterio. Y en el plano de la teología, el misterio es fundamentalmente Dios. Dios siempre nos va a superar. ¿Cuál es el misterio central de la fe católica? Es el misterio de la Trinidad. Hay un solo Dios vivo y verdadero, tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses. Hay un solo Dios y tres personas divinas. Ese es el Mysterium Mysteriorum, se dice en latín. ¿Qué significa Mysterium Mysteriorum? El misterio de los misterios. ¿Qué significa Mysterium Mysteriorum? El misterio de los misterios. Sigue, doctor. Luego de la Trinidad, ¿qué otro misterio esencial hay? Veo que hoy tienes un buen nivel teológico, ¿eh? Te felicito. A ver, hay dos misterios centrales en la fe cristiana: la Trinidad y Cristo. Es decir, estos dos misterios iluminan todas las verdades de fe. Hay un solo Dios vivo y verdadero, y Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Tenemos dos misterios fundamentales: el misterio de la Trinidad y el misterio de Jesucristo. ¿Por qué ¿Se puede explicar racionalmente la Trinidad? No, no se puede explicar racionalmente, pero sí podemos hablar razonablemente de la Trinidad. Me explico. Nosotros no podemos racionalizar el misterio. Yo no puedo llegar al misterio de la Trinidad con la sola razón, necesito la fe. Pero una vez que yo he recibido la palabra de Dios y la acepto por la fe, puedo pensar en el misterio, puedo tratar de explicarlo lo mejor posible. Eso sí se puede hacer. O sea, solo nos acercamos al misterio de la Trinidad con símbolos. Buena pregunta, la verdad que es una pregunta muy interesante. No solo con símbolos, pero los símbolos son importantes. También hay expresiones dogmáticas. Me explico. Para acercarnos al misterio de Trinidad usamos símbolos. Por ejemplo, muchos santos teólogos han usado estos símbolos. San Patricio, el trébol, una planta, tres hojas. Un solo Dios, tres personas divinas. San Atanasio usaba este símbolo: la fuente, el río y el agua. La fuente es símbolo del Padre, el río del Hijo y el agua del Espíritu Santo. San Agustín usaba el símbolo del que ama, el amado y el amor. El que ama el Padre, el amado, el Hijo y el amor, el Espíritu Santo. San Simeón, el nuevo teólogo, usaba este símbolo: el símbolo de la casa, la puerta y la llave. La casa, símbolo del Padre; la puerta, símbolo del Hijo; y la llave, la del Espíritu Santo. ¿Y por qué ¿Por qué la casa es el Padre? ¿Por qué la puerta es el Hijo? ¿Y por qué la llave es el Espíritu Santo? Son símbolos. No, pero ¿qué da a entender? ¿Cuál es la alegoría? Lo siguiente: hoy estás inspirado. El Espíritu Santo nos abre el acceso a Cristo, la puerta, y Cristo nos lleva a la casa del Padre. ¿Solo los católicos creen en la Trinidad? Todos los cristianos creen en la Trinidad. Hay cristianos católicos, nosotros, cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos.
Entonces, ¿qué une a todos los cristianos estos dos misterios que les he dicho, la Trinidad y Cristo? ¿Qué dice la Biblia sobre la Trinidad? Buena pregunta, estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia. La Biblia nos habla de la Trinidad. El Antiguo Testamento habla de Dios uno. Deuteronomio 6, 4 al 5. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El Antiguo Testamento me habla de Dios uno. Y Jesús, vamos al Nuevo Testamento, me habla de Dios trino. Jesús me dice que Dios es Padre. En Mateo 11:27 leemos: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús nos enseña que Dios es Padre. Jesús nos enseña que Él es el Hijo. Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Y Jesús nos enseña que existe el Espíritu Santo, promete la venida del Espíritu Santo. Lean Juan 14:26, Juan 15:26, ahí tenemos la promesa de Jesús de que va a venir el Espíritu Santo. Aparte de la Biblia, ¿dónde conocemos a la Trinidad? En la liturgia, por ejemplo, en la misa, tenemos algo muy bonito, y es que toda la misa es Opus Trinitatis. A ver, repite. Opus Trinitatis. 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 ¿Qué significa? Opus Trinitatis. Obra de la Trinidad. Toda la misa es obra de la Trinidad. En la misa nosotros nos unimos a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo y nos dirigimos al Padre. Por lo tanto, primero es la Escritura, pero la Escritura hay que leerla en la tradición, y un ámbito privilegiado de la tradición es la liturgia. También conocemos lo que es la Trinidad a través de las reflexiones de los padres de la Iglesia, y también a través de lo que nos han dicho los santos y cómo han vivido los santos. ¿Qué dicen los padres de la Iglesia sobre la Trinidad? Veo que te has preparado bien. ¿Has ido a la Facultad de Teología o qué? Los padres de la Iglesia, qué buena pregunta. En primer lugar, ¿quiénes son los padres de la Iglesia? Son los santos teólogos de los primeros siglos y que han ayudado a profundizar en la Escritura. Por ejemplo, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, San Atanasio, etc. Los padres de la Iglesia profundizaron en el misterio de Dios, y gracias a ellos se definió el dogma de la Trinidad. Destacaron, por ejemplo, San Atanasio, que defendió la divinidad de Jesús. San Atanasio defendió que el Hijo es Dios. Y tenemos a San Basilio, que defendió la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, los padres de la Iglesia han contribuido a profundizar en el misterio de Dios. ¿Qué dijo San Agustín sobre la Trinidad? Mira, San Agustín es un tigre. ¿Sabes lo que significa que es un tigre? Un maestro de maestros. Claro, muy bien. San Agustín es el teólogo, junto con Santo Tomás de Aquino, más grande que ha tenido la Iglesia. San Agustín escribió una obra de Trinitate, una obra muy buena sobre la Trinidad. Y San Agustín remarcaba la unidad de Dios y la Trinidad de Dios. Y San Agustín es el que va a profundizar en lo que significa el hecho de que el Padre ama al Hijo desde toda la eternidad. El Hijo es amado por el Padre desde toda la eternidad. Ese amor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, decía San Agustín, es amor patris et filii. Traduce amor patris et filii. ¿Qué significa? El amor del Padre y del Hijo. Y San Agustín decía: ves la Trinidad si ves el amor. ¿Cómo es eso de que ves la Trinidad si ves el amor? Dios es amor, porque Dios es Trinidad, es comunión de personas. Y el verdadero amor tiene que ser limpio, porque en Dios todo es santo. ¿Qué dice la liturgia sobre la Trinidad? Bueno, ya he dicho algo, vamos a señalar
algo que también es importante. Toda la liturgia, no solamente la misa, los sacramentos, la liturgia de las horas, los sacramentales, son acciones trinitarias, porque cuando la Iglesia celebra su fe, se une a Cristo, cabeza, y se dirige al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, en toda acción litúrgica se vive esta frase en latín. Hoy vas a aprender mucho latín. A ver, traduce, escucha. Ad Patrem per Filium in Spiritus Sancto. Al Patrem per Filium in Spiritus Sancto. Traduce. Al Padre por el Hijo, por el Hijo en él, en el Espíritu Santo. Eres un latinista de peso. ¿Qué pasa si no se bautiza con la fórmula trinitaria? No vale el bautismo. Para bautizar yo tengo que utilizar la fórmula trinitaria. Cuchufleto, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Chimotuflia, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, escucha, ¿qué pasa si digo Sonforoso, yo te bautizo en el nombre de Dios, punto? ¿Vale o no vale? No. ¿Por qué no vale? Porque es la tradición de los primeros apóstoles, pues, ¿no? De la iglesia cristiana, de la iglesia católica. Tu respuesta es más o menos correcta, no está tan completa. Repito, escucha. Yeah. Yo bautizo a una niñita así, Sonforosa, yo te bautizo en el nombre de Dios, punto. No digo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no vale? Porque nuestra fe es trinitaria. Muy bien, pues. entonces no has mencionado a la Trinidad. Sí. ¿Qué dijo Santo Tomás de Aquino sobre la Trinidad? Hermano, me estás poniendo a prueba toda la teología que tengo en la cabeza. Santo Tomás de Aquino es otro tigre, otro tigre, ¿no? En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino explica el misterio de la Trinidad y ahí utiliza la imagen de lo que es la inteligencia y la voluntad. Dice que el Hijo procede del Padre como el concepto procede de la inteligencia y el Espíritu Santo procede del Padre como el amor procede de la voluntad. Por lo tanto, hace una imagen sobre la Trinidad conectada con lo que es la inteligencia y el concepto, la voluntad y el amor. ¿Dónde enseñó la Iglesia el dogma sobre la Trinidad? Mira, en los 7 primeros concilios ecuménicos nos encontramos con enseñanzas trinitarias y cristológicas, porque en los 7 primeros concilios encontramos enseñanzas sobre la Trinidad de Cristo. En el concilio de Nicea, primer concilio de Nicea, año 325, se enseñó la divinidad del Hijo. En el primer concilio de Constantinopla del año 381 se enseñó la divinidad del Espíritu Santo. Luego el concilio de Éfeso del año 431 enseñó que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Hay una sola persona en Jesucristo. Y luego tenemos que en el concilio de Calcedonia del año 451 se enseñó que en Jesús hay dos naturalezas, divina y humana. ¿Quiénes son los herejes trinitarios? Buena pregunta. Los herejes trinitarios son los arrianos, que negaban que el Hijo es Dios, los neumatómacos, los que negaban que el Espíritu Santo es Dios. Entonces estas dos herejías son herejías trinitarias. Repito, el arrianismo decía que el Hijo no es Dios y los neumatómacos o macedonianos decían que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué dijo Lutero sobre la Trinidad? Lutero reconoció la Trinidad porque con los cristianos evangélicos estamos unidos en estas dos verdades, la Trinidad y Cristo. Por lo tanto, no hay ningún problema con los hermanos evangélicos en el tema de la Trinidad. Yo te pregunto, tú que eres un teólogo de peso, porque te veo cada vez más gordo, si viene un chico evangélico y me dice, padre, yo fui bautizado en mi iglesia con fórmula trinitaria y ahora quiero ser católico, pregunto, ¿lo vuelvo a bautizar, sí o no? Si ya fue bautizado con fórmula trinitaria.
No, ya no se bautiza de nuevo porque una sola vez nomás. Muy bien, te felicito, doctor. Sigue. Sí. ¿Qué dijo el Concilio Vaticano II sobre la Trinidad? Bueno, el Concilio Vaticano II no tiene ningún documento específico sobre la Trinidad, pero sí el misterio de la Trinidad está desarrollado en diferentes documentos. Por ejemplo, en la Gaudium et Spes se dice que en la sociedad tiene que haber un reflejo de Dios que es comunión de personas. Cuando nosotros somos una comunión de personas, practicamos la caridad, vivimos en la verdad, nos tratamos como personas, reflejamos a Dios que es uno y trino. Si la sociedad es una comunión de personas, no una suma de individuos, reflejamos a la Trinidad. Y también en un documento llamado Lumen Gentium sobre la Iglesia, ahí se indicó que la Iglesia es el pueblo de Dios, Padre, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. ¿Qué enseñó Juan Pablo II sobre la Trinidad? San Pablo II es otro tigre de los tigres. ¿Qué es un tigre? Un maestro de maestros. San Juan Pablo II es, pues, mi concepto de los más grandes papas que ha tenido la historia de la Iglesia. Tenemos en San Juan Pablo II documentos maravillosos y él hizo 3 encíclicas trinitarias. Las encíclicas trinitarias, a ver si me acuerdo. 1, Dive sin misericordia. 2, Redentor hominis. 3, Dominum et vivificante. Tú que eres un teólogo, vas a identificar cada encíclica con una persona divina. Escucha. La primera encíclica que escribió San Juan Pablo II fue el año 1979. Redentor hominis, ¿a quién se refiere? Redentor hominis, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Al Hijo. Muy bien, Redentor hominis, Cristo, Redentor hominis. Dive sin misericordia, rico en misericordia, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Dives in misericordia, rico en misericordia. Al Padre. Muy bien. Y la tercera, Dominum et vivificantem, Señor y dador de vida. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Muy bien, doctor. Hoy estás inspirado. ¿Qué has comido en el desayuno? Unas botanitas. Que yo te di a las 8 de la mañana, ¿no? Todo el guardado de la semana. Ya, Me está gustando esta entrevista porque estás tocando mi terreno, pero hermano, ahora sí, la verdad que no estás preguntando cosas que me superan. No has preguntado gastronomía, turismo, cine, folclore, pintura. Estás preguntando lo que más o menos manejo. musicoterapia. Dale, hoy ya estás inspirado. ¿Cómo relacionarnos con la Trinidad? Muy buena pregunta. ¿Cómo relacionarnos con la Trinidad? Con la oración diaria, que tiene que ser una oración trinitaria. Yo dialogo con el Padre, dialogo con el Hijo, dialogo con el Espíritu Santo. Viviendo bien la misa. La misa es lo máximo. Y como ya les he dicho, la misa es Opus Trinitatis. ¿Qué significa Opus Trinitatis? Obra de la Trinidad. Vive bien la misa y así te estás relacionando con la Trinidad. Vive en gracia. Cuando nosotros vivimos en gracia somos santuarios de la Trinidad. Y fíjate, ¿quién es la obra maestra de la Trinidad? Cristo. No, pues ya lo malograste todo. Tremenda herejía que has dicho. La creación, pues. Otra herejía. La obra maestra de la Trinidad. El mundo. Toda Pues. santa, toda limpia, toda pura. Ah, ya, la Virgen María. Claro, pues hermano. María es la hija predilecta de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa purísima del Espíritu Santo. ¿Por qué María es obra maestra de la Trinidad? Según usted. Ya te Y puse para que según metas la gol. cultura religiosa Porque te católica. pregunto, ¿María tuvo pecado o no tuvo pecado? Sí. ¿María tuvo pecado o no tuvo pecado? Sí tuvo pecado. ¿María? Pero si María es la Inmaculada Concepción.
Pero María, No, al momento, a los inicios de la cristiandad, María defendió tanto a su hijo que se inmoló por amor a su hijo. Ya, pero eso no es pecado. Pues. María es inmaculada. Ahorita vamos a sacar la gasolina y vas a echar. Rectifica, hermano. Rectifica. Es que María es toda pura, toda limpia, toda santa, ¿sí o no? Sí, Ya pues está, sí. ya. Entonces, Ya, vamos a... Bueno, creo que después te voy a dar una charla de biología. A ver, escucha, doctor, ¿no? Que tiene que quedar claro para tu gente. Ahorita la gente, si ve esto, te va a linchar. ¿Ah? ¿Cómo vas a decir que María tuvo mancha? María es inmaculada. Entonces, volvamos a lo mismo. ¿María tuvo pecado o no tuvo pecado? No tuvo pecado. Entonces, por eso es santuario de la Trinidad, pues. Toda pura, toda limpia, toda santa. Mentira. ¿Qué dijiste? Mentira. Tengo que tocar el tema de la Virgen en otra charla. ¿Cuántos son los dogmas marianos? 4, pues, 4. ¿Cuáles son? No sé. Ya, por eso déjame hablar, pues, para desasnarte, porque te voy a desasnar. María es Madre de Dios, María es la Inmaculada, Concepción, siempre virgen y asunta al cielo en cuerpo y alma. Ya. Entonces, ¿te quedó claro, no? Sí, me quedó claro. ¿Qué es la procesión del Hijo? Bueno, ya estás tocando temas muy elevados. ¿Ah? La procesión del Hijo significa que el Hijo procede del Padre, que el Hijo es engendrado por el Padre, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué es la procesión del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo procede del Padre y también procede del Padre y del Hijo. Es decir, que el Padre sopla el Espíritu Santo a través del Hijo. ¿Y por qué no hay procesión del Padre? Porque el Padre es principio sin principio. El Padre es el principio que engendra al Hijo y que expira el Espíritu Santo. Pero eso no significa que el Padre es más que el Hijo o que el Padre es más que el Espíritu Santo. Estamos en el misterio de la Trinidad. Sí. Entonces, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre, pero el Padre no procede de nadie. En latín se dice principio sine principio. A ver, repite. Principio sine principio. Ya. Cuando tú te confiesas y vienes a confesarte todas las semanas y te felicito, yo te digo, ¡ay, María Purísima! ¿Tú qué dices? Sin pecado concebido. Ya, me ha preocupado lo que has dicho. Creo que te estás juntando con agua viva, hermano. ¿Qué es la misión del Hijo? Buena pregunta. La misión del Hijo es que el Padre envía al Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El Hijo es enviado por el Padre. ¿Qué es la misión del Espíritu Santo? Que el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo, y eso ocurrió en Pentecostés. El Espíritu Santo es enviado por el Padre en nombre del Hijo. Lean Juan 14:26, Juan 15:26. ¿Por qué no hay misión del Padre? ¿Por qué no hay misión del Padre? Porque el Padre no es enviado. El Padre envía al Hijo. El Hijo se hizo hombre en las entrañas purísimas de María Santísima. El Padre envía el Espíritu Santo en nombre de Jesucristo. ¿Te acuerdas de Pentecostés? Sí, Padre, sí. La Pero llama del fuego no es enviado. El Padre envía, pero no es enviado. Ya, ¿y por qué no hay procesión de la Madre, de María? ¿Por qué no hay procesión de María? ¿Sabes por qué? Y tu pregunta sí es interesante, porque María Santísima no es una persona divina. Las procesiones son dentro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Virgen Santísima, siendo la criatura más santa y pura, es una criatura. ¿De acuerdo? Ya, ¿y por qué no hay misión de María Santísima? Hoy estás inspirado, salvo lo de la Virgen que me ha preocupado, si hay misión de María. ¿Ya? Interesante tu pregunta. No hay procesión de María, pero sí hay misión de María. Y yo te pregunto, a ver, para que te saques el clavo, a ver si te sacas el clavo, porque vas a quedar castigado hoy día por la herejía que has dicho. ¿Cuál es la misión de María en la Iglesia? ¿Cuál es la misión de María en la Iglesia?
ser madre de todos los hombres Bien, y doctor. reina del universo. Ahora sí, dame la mano, y de doctor. todo lo creado. Te sacaste el clavo, doctor. Bien, ¿ah? Sí. La misión de María es ser madre. Madre de Jesús, madre de nosotros, como lo has dicho. Es nuestra abogada, socorro, refugio, auxilia. Dora, madre de todos los hombres y de todas las mujeres. Bueno, no te vuelvas medio LGTB, hermano. Ya con hombres. Basta con opción. Es que hay que ser inclusivo de todos los hombres y de todas las mujeres. Pero basta decir de todos, ¿o no? Ah, bueno, ya. No vengas con esa guachafada. ¿Qué es la perijoresis? ¿Qué es la perijoresis? Está muy elevado hoy día, hermano. ¿Ah? Perijóresis. A ver, Perijoresis. la perijóresis o circuncesio, perijóresis en griego, circuncesio en latín, es lo siguiente: donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. A ver, repite. Donde está el Padre Está el Hijo. y... ¿Y dónde está el No, Hijo? no, escucha, pues. Ya. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. A ver. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Hijo. Donde está el Espíritu Santo está el Hijo y el Padre. Ya, muy bien. Esa es la pericoresis. Sí. Ya. ¿Qué es la inhabitación de la Trinidad? A su madre, creo que te has leído 20 libros hoy día. La inhabitación trinitaria. Sí, la inhabitación trinitaria. Sí, la inhabitación trinitaria es cuando tú estás en gracia de Dios, eres un santuario de la Trinidad, eres hijo de Dios Padre, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo. Eso se llama inhabitación trinitaria. A ver, si la memoria no me falla, en Juan 14:23 Jesús dice: quien me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Eso es la inhabitación trinitaria, que eres morada de Dios. Yeah. ¿Qué oración trinitaria recomienda? Bueno, muchas, y la más bonita y cortita es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero es muy cortita y otra más elaborada. Vamos a decirle en latín: gloria Patri, Filio, Espíritu Santo, sicuderat in principio, in semper, in secula seculorum. Amén. En latín es más sublime, ¿no? Gloria Patri, Filio, Espíritu Santo, sicuderat in principio, in semper, in secula seculorum. Amén. Otra oración trinitaria que les recomiendo que hagan es la de Fátima, es decir, la oración que el ángel enseñó a los pastorcitos, y que no la voy a decir ahora, pero les recomiendo que la hagan. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo, en reparación por los ultrajes y sacrilegios con que el mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores. Es una oración trinitaria. También tenemos oraciones trinitarias de los santos, por ejemplo, de Santa Isabel de la Trinidad. ¿Y cómo es la oración de Santa Isabel en la Es bien Trinidad? larga, está en el catecismo, esa sí me supera, yo no te la sé de memoria, pero... Ya. Pero está en internet, Sí. en blogs católicos, Sí. en páginas web. Busca la oración trinitaria de Santa Isabel de la Trinidad. ¿Cómo influye el misterio de la Trinidad en la vida del ser humano? Influye totalmente, porque el misterio de la Trinidad es el misterio de Dios. Entonces, en la medida que tú vives con Dios, tú vives con la Trinidad. Y además, cuando tú eres una persona que forja comunión en tu casa, en tu familia, en el trabajo, estás viviendo trinitariamente, porque Dios es comunión de personas. Entonces, cuando nosotros somos personas de comunión que forjan unidad, estamos reflejando a Dios uno y trino. Yeah. ¿Cómo explicar la Trinidad a un ateo? A un escéptico. Es que
No se a un puede agnóstico. explicar la Trinidad a un ateo, porque el ateo necesita tener fe para comprender la Trinidad, es decir, dejar de ser ateo. Yo con un ateo tendría que tratarlo bien, le puedo mostrar mis argumentos, él si no tiene fe no lo va a aceptar, le daría testimonio de Cristo, lo trato bien, con cariño, tampoco voy a dejar pues que me avasalle con sus argumentos, pero buscaría una amistad para que poco a poco vaya evangelizándolo, sabiendo que al final es Dios quien le va a tocar el corazón y lo va a convertir. Ya, ¿y cómo explicarle la Trinidad a un niño? A un niño de nido, colegio, primaria, secundaria, Ya, nos instituto, ayuda mucho universidad. usar imágenes sencillitas como el triángulo equilátero. ¿Te suena el triángulo equilátero? Sí, sí. Son 3 lados iguales, 3 ángulos iguales, un solo Dios, 3 personas divinas, 3 velas que tienen un solo fuego. Podemos unir 3 velas, las prendemos las 3, las mechas juntas, tenemos un fuego, un Dios y 3 velitas, 3 personas. Son formas de enseñar la Trinidad a los niños. El trébol de 3 hojas también, que usaba, ¿qué santo? San Patricio. San Patricio. Bueno, vamos cerrando, doctor. Ya, ¿qué recomendaciones nos da para vivir trinitariamente? Que cuidemos la oración diaria, que vivamos bien la misa, que también nos formemos, es decir, hay que leer el catecismo. Lean la parte del catecismo que habla sobre la Trinidad, está muy bien explicado. Mira, el catecismo habla de 3 puntos. La Trinidad es una sola, las personas divinas son distintas entre sí y las personas divinas son relativas unas a otras. Entonces el catecismo de una manera muy sintética te explica el misterio de la Trinidad. Pero lo primero es siempre practicar la fe, ¿eh? No basta la teoría, es decir, orar, frecuentar los sacramentos y de esa manera vamos a vivir trinitariamente. Padre, ¿hay crisis de fe trinitaria? ¿Hay crisis de fe trinitaria o no en la actualidad? Yo creo que sí, porque la gran mayoría de las personas hablan de Dios y punto, pero cuando tú les dices el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como que se descuadra. Entonces, vivamos trinitariamente, invoquemos al Padre a través del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. Esa crisis trinitaria, por ejemplo, se manifiesta en que invocamos poco al Espíritu Santo. Por ejemplo, mira, doctor, siendo las 10:25, ¿cuántas veces has invocado al Espíritu Santo desde que te has levantado? Ni una. Bueno, yo cuando iba a mi confirmación, cuando iba al Santísimo en el Centro Pastoral María Guía, siempre cantaba la oración: Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ya, está bien. Pero eso era hace 20 años, pues, hermano. ¿Por qué no lo haces todos los días? Hazlo, ¿no? Sí. Ahí en la combi de pasada pasas el sombrero para que te den la limosna. Entonces, vivamos trinitariamente, invoquemos al Padre, recemos bien el Padre Nuestro, centremos nuestra vida en Jesús, la Eucaristía, lo máximo, invoquemos al Espíritu Santo. Padre, ¿por qué en la canción que he cantado recientemente, el segundo párrafo dice Hijo del Paraclito? Paráclito, Del Paráclito. del griego parakletos. Sí, ¿por qué el Espíritu Santo es el Hijo del Paráclito? No, el Espíritu Santo no es hijo del Paráclito, es el Paráclito. El Paráclito. Es el Paráclito. ¿Y qué significa Paráclito? ¿Cuál es la...? Consolador, abogado, el que te consuela, el que aboga por ti. ¿Ya? Ya. Bueno, cerremos ya, doctor. ¿Y cuál es la historia detrás de llamarle Paráclito? Bueno, creo que eso ameritaría una charla sobre el Espíritu Santo. Pero brevemente. El mismo Jesús lo dice, cuando venga el Paráclito, lo dice en Juan 14, Juan 15.
Jesús mismo habla del Espíritu Santo como Paráclito, o sea, de ahí hemos tomado las palabras de Jesús, ¿ya? Sí. Ya. Muy bien, pues agradezco tus preguntas sobre la Trinidad. Te agradezco porque has tocado un tema que más o menos domino y de esa manera ya me has aliviado estar chamullando como en las entrevistas pasadas porque me preguntabas hasta de las zapatillas y eso me supera. Te agradezco que hayas tocado preguntas que más o menos, tampoco es que sea un tigre como San Agustín o Santo Tomás, pero he podido responder. Que Dios Todopoderoso te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato o dispositivo de audio o de sonido. Lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook. Esa página de Facebook, ese fanpage con la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. Y también no deje de comprar, regalar, consumir, leer, compartir los libros del padre Carlos Rosel de Almeida, los ratitos, como un ratito con la Virgen María, Semillas de Misericordia y El brazo que sostuvo a Dios, de venta en Librería Paulina, Librería San Pablo, Librería Santa Faustina, El Señor de la Divina Misericordia de Surco y la Librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil y la Librería Salesiana que está al frente de Amén. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena del Mar, en el mercado de Magdalena. Gracias. Amén, doctor.